Llegamos por fin, con las ideas ya perfectamente asentadas, al estudio de una de las partes más conocidas de la ética Aristóteles, el análisis del justo término medio. Seguro que habéis oído hablar de él alguna vez. La pregunta que se plantea ahora es la siguiente. Bien, hemos establecido que la felicidad es el fin de la vida humana, hemos dicho que actuando de forma virtuosa, ejerciendo y cultivando las virtudes, nos encauzaremos hacia esa felicidad, que las virtudes intelectuales son también extremadamente importantes para nuestro bienestar, también los bienes exteriores y los bienes materiales, no hay que desdeñar esa parte, hay que ser realista, hay que aplicar el sentido común, pero la pregunta que viene ahora es, vale, hay que ejercer la virtud, hay que actuar virtuosamente en cada caso, pero no basta con decir hay que ser generoso, hay que ser justo. ¿En qué consiste exactamente en cada caso la generosidad? Porque cada persona es diferente. Es decir, un multimillonario que da 50 euros a una persona pobre, ¿se puede calificar de generosa? ¿O una persona que apenas tiene dinero que dé esos 50 euros es más generosa que el multimillonario? Es decir, ¿se puede hablar en abstracto de las virtudes o más bien hay que aplicarlas para cada caso particular y para cada persona? Efectivamente, una vuelta de tuerca más, una dificultad más de la ética aristotélica es lo que se considera como su circunstancialismo, la idea del justo término medio que es relativo a cada individuo y a cada circunstancia. No sirve de nada educar a los niños diciéndoles que hay que ser justos, generosos o valientes, sino que hay que explicarles cómo deben aplicar en cada caso de la vida la justicia, la valentía o la generosidad. Vamos a la Ética Nicómaco, donde Aristóteles nos explica, nos relata en qué consiste exactamente el término medio en el caso de la ética. Nos dice el Estagirita, comenzando por un ejemplo matemático. Es decir, para entender exactamente qué es el término medio, nos va a hablar simplemente de una línea, de un segmento en el cual, ¿cuál sería el punto medio? Todos lo sabemos, el punto que está justo a una distancia igual de los dos extremos. Primero, por tanto, empieza a hablarnos del punto medio en un sentido matemático geométrico que todos somos capaces de entender. Así nos dice, en todo lo continuo y divisible es posible tomar más o menos una cantidad igual. Llamo término medio de la cosa al que dista lo mismo de ambos extremos y este es uno y el mismo para todos, ¿no? Cualquiera que divida el segmento en dos, esta línea que tenemos aquí, encontrará matemáticamente el mismo punto intermedio. Es decir, en el caso de la geometría y la matemática, para todos el punto medio del segmento es el mismo, universalmente el mismo. Sin embargo, llamo término medio relativo a nosotros al que ni es demasiado ni demasiado poco, y este no es ni uno ni el mismo para todos. En el caso de la ética, el término medio no funciona como el punto medio de un segmento, sino que lo que llamamos término medio depende de cada uno, y por tanto es completamente diferente. Aquí en la ética salimos del mundo de la ciencia exacta al mundo de lo contingente, de lo humano. Por ejemplo, si 10 es mucho y 2 es poco, se toma 6 como término medio en cuanto a la cosa, y en esto consiste el medio según la proporción aritmética. Pero respecto de nosotros, en la ética, no ha de entenderse así, pues si para uno es mucho comer 10 libras y poco comer 2, el entrenador no prescribirá 6, porque probablemente esa cantidad será también mucho para el que ha de tomarla o poco. Para Milón, que era un grandísimo atleta gigantesco, es poco, para el gimnasta principiante, mucho. Así pues, todo conocedor rehuye del exceso y del defecto y busca el término medio, y lo prefiere. Pero el término medio no de la cosa, sino el relativo a nosotros. Y todo saber lleva bien a cabo su obra de esta manera, mirando el término medio y dirigiendo hacia éste sus obras. Por eso suele decirse que a las obras bien hechas no se les puede ni quitar ni añadir, porque tanto el exceso como el defecto destruyen la perfección, mientras que el término medio la conserva, y los buenos artistas, como decimos, trabajan con sus miras puestas en él. La virtud ética tiene que ver con pasiones y acciones, y en ellas, en las pasiones y en las acciones, se da el exceso, el defecto y el término medio. Así, en el temor, el atrevimiento, la apetencia, la ira, la compasión y en general en el placer y en el dolor, caben el más y el menos, y ninguno de los dos está bien en sí mismo.
Pero si es cuando es debido y por aquellas cosas y respecto a aquellas personas y en vista de aquello y de la manera que se debe, entonces habremos alcanzado el término medio y excelente, y en esto consiste la virtud. Esta idea, la idea del circunstancialismo aristotélico, por ejemplo, lo vamos a ver en la tercera parte de nuestro curso, será profundamente rechazada por Kant, que nos va a proponer una ética completamente distinta a la que estamos viendo ahora. Lo veremos con detalle, una ética que no busca la felicidad sino el deber, una ética que no tiene en cuenta tanto la circunstancia, sino que pretende regular de forma universal, no importa la circunstancia, los mismos actos siempre y para toda persona con el fin de alcanzar la corrección. Pero si la felicidad consiste, tal y como hemos visto a lo largo de esta parte del curso, según Aristóteles, en cultivar las virtudes, por fin es hora de preguntarnos cuáles son esas virtudes, qué virtudes hay que cultivar según Aristóteles. A continuación vamos a hacer un pequeño repaso acerca de las llamadas virtudes aristotélicas que han marcado todo el desarrollo del pensamiento ético de Occidente, sin entrar demasiado en su desarrollo, ya que la segunda parte de la ética Nicómaco está dedicada completamente a analizar una larguísima lista de vicios y virtudes que, si bien no podemos estudiar en detalle aquí, os invito a que exploréis, por ejemplo, la definición de la justicia y de la magnanimidad. Nosotros vamos a ver solo una de ellas, que es la más importante. ¿Cuál es la virtud más elevada de Aristóteles? La respuesta a esta cuestión seguramente os va a sorprender, pero la vamos a dejar para el final de la clase. Antes vamos a hacer, sin embargo, un pequeño repaso por las virtudes más importantes incluidas en la ética de Aristóteles, que son las siguientes: coraje, templanza, magnificencia, magnanimidad, liberalidad, paciencia, verdad, astucia, simpatía, vergüenza y justicia. El ser humano capaz de aplicar todas estas virtudes de forma adecuada, siguiendo la regla del justo término medio, uniéndolas además al desarrollo de las virtudes intelectuales, será el único ser humano capaz de aspirar a poder llevar una vida digna de ser vivida, o a lo que Aristóteles entiende como una vida feliz. El ser humano ético, tal y como es dibujado en la ética de Aristóteles, no es el ser humano correcto o intachable, sino aquel que es capaz de vivir la vida, de disfrutar de sus placeres, de poder gozarla, estar a gusto en el mundo sin caer en los excesos que puedan generarle daño. El sabio aristotélico, aunque os sorprenda, se distingue sobre todo por la sonrisa y el humor. Quien sabe vivir en paz consigo mismo y el mundo, quien ha comprendido cómo funciona su propia mente, su cuerpo y la realidad exterior, quien es capaz de colaborar con la mejora de su sociedad y gozar de la vida, es aquel sabio aristotélico que se distingue simplemente por la alegría. La ética de Aristóteles, como podéis ver, no nos promete un paraíso tras la muerte, sino la felicidad en el aquí y ahora, aunque lograr esta felicidad, como hemos podido comprobar, es una tarea extremadamente complicada. Para ser felices, en primer lugar, hemos de aprender a tener coraje, es decir, siendo plenamente conscientes de los peligros, no acobardarnos y atrevernos a lanzarnos a lo desconocido, a cumplir nuestros sueños y a llevar al mundo nuestras ideas. Pero hemos de aprender también a tener un ánimo templado, alejándonos tanto de los dramatismos y de los efectismos emocionales como de la absoluta insensibilidad y frialdad casi psicopática que postulan otro tipo de éticas. Aristóteles en toda su obra rechaza la represión de los sentimientos. Él es uno de los pocos filósofos que dice: hay que llorar cuando hace falta llorar y hay que reír cuando es adecuado reír. Nada de reprimirse, nada de ese talante que, por ejemplo, sí defenderán los estoicos, de mantenerse siempre impasible, pase lo que pase. La ética de Aristóteles no es la ética de un ser humano roca, sino de un ser humano dotado de emociones que tiene que aprender a regularlas para poder ser un ser humano equilibrado, para poder lograr ese justo término medio. Asimismo, tenemos que aprender y practicar la virtud de la liberalidad, que es un término que quizá no nos suene tanto. Cuando hablamos de un hombre liberal o de una persona liberal, pensamos siempre en una persona abierta, progresista o cosas semejantes,
Sin embargo, en la mentalidad griega la libertad no tenía nada que ver con eso, sino más bien con la economía. El hombre liberal es el que sabe administrar adecuadamente sus bienes y su fortuna sin caer tanto en la prodigalidad, es decir, en el despilfarro, ni tampoco en la avaricia. Nos dice Aristóteles que ser muy pródigo, es decir, encontrar un enorme gusto en el dar, en el regalar a los demás, puede conducirnos a empezar a hacer determinadas actividades que vayan en nuestra cuenta para poder conseguir dinero. Igualmente, ser avaro tampoco es nada positivo. Esto de intentar acumular la mayor cantidad de dinero, simplemente el dinero por dinero, no sirve para nada. Aristóteles dice claramente que no nos lo vamos a llevar a la tumba, así que la vida está para disfrutarla sin arruinarnos, ni tampoco llenando armarios de un dinero que jamás vamos a emplear. La magnificencia es otra interesante virtud aristotélica. Se trata del punto medio entre la extrema vulgaridad y la pomposa estridencia, ¿de acuerdo? No tenemos que caer en ser personas sin ningún tipo de gusto, completamente, no sé cómo deciros, planas, que lleven la sencillez hasta los extremos, y tampoco tenemos que convertirnos en unos payasos pomposos. La magnificencia es ese punto medio en el que disfrutamos de la simplicidad y de lo refinado con el mismo placer. La paciencia también, como no, sigue siendo en nuestros días una virtud. De hecho, hay un refrán que lo dice. La verdad es otra virtud aristotélica, la honestidad. Nos dice Aristóteles que una vida de mentiras es una vida insostenible. Mentir no es que sea malo para los demás, sino que acaba siendo negativo para nosotros, porque nos conducirá a sufrimientos ulteriores. Así que tenemos que intentar alcanzar un punto medio de honestidad, aunque ello no quita que seamos santos. Es decir, no se trata de decir siempre la verdad, sino de intentar regularla. A veces esa verdad puede hacer daño y una mentirijilla piadosa puede ser más eficaz que la prístina verdad. La honestidad sería así también el punto medio entre ambas. La astucia y la simpatía también son dos curiosas virtudes aristotélicas quizá poco conocidas. Aristóteles nos dice que no tenemos que ser ni demasiado maquiavélicos ni retorcidos, pero tampoco unos tontos y unos patanes. Hemos de aprender a ser astutos en las relaciones con los demás. La simpatía también es un rasgo importante para los griegos. La gente demasiado seca, demasiado seria o taciturna no muestra una virtud. Esa gente a la que no se le mueve el rostro, que siempre se mantiene completamente fría, para Aristóteles representa un exceso o un defecto, mejor dicho. Hay que intentar ser también sociables, simpáticos, amables. Ya os he dicho que la sonrisa y la alegría es un rasgo del sabio ético aristotélico. Finalmente, las últimas dos grandes virtudes aristotélicas son la vergüenza, algo así como el pudor, es decir, ni ser demasiado vergonzosos ni tampoco mostrarnos demasiado atrevidos públicamente, y finalmente la justicia, que es uno de los principios más importantes de la ética aristotélica, que además se contagiará a su política, que, si estáis interesados en descubrir, analizamos en profundidad en nuestro curso dedicado específicamente a Aristóteles. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.